Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Un programa más, Construye tu Camino, abrazando la vida, felices de poder iniciar una entrevista más con todos ustedes que nos va a ayudar a seguir creciendo en nuestro desarrollo personal. El día de hoy, bueno, antes de iniciar este programa, quiero mandar un fuertísimo abrazo con todo mi cariño a mi mamá, que es su cumpleaños, aprovechando que estamos aquí, que hoy estamos de manteles largos y que estamos bendecidos, toda la familia, de poder seguir contando con la presencia y el amor de mamá. Así que bueno, mamá, fuerte abrazo y a disfrutar mucho de este día. Y vamos a continuar aquí. El día de hoy tenemos, bueno, una doctora increíble que está ya aquí con nosotros, la doctora María del Socorro Vargas. Ella es neuróloga y vamos a hablar de un tema muy importante, fibromialgia. Es la palabra, como no la decimos mucho, de repente parece ahí un trabalenguas, pero vamos a hablar sobre esta enfermedad. Vamos a ampliar un poquito más nuestro conocimiento para saber, para prevenir, para conocer, porque siempre está bien estar bien informados y también saber qué hábitos o qué recomendaciones podemos tomar de esta entrevista para poder mejorar nuestra salud, porque realmente la salud pues es un tema serio, es un tema que tenemos que tomar muy en serio, y el día de hoy vamos a tener muchas indicaciones, vamos a tener consejos, vamos a escuchar y vamos a aprender juntos para seguir creciendo. Pero ¿qué te parece si antes de presentarte a la doctora hermosa que ya está aquí con nosotros, vamos a la frase del día? Estar saludables nos ayuda a tener mejores habilidades físicas y mentales. Pues yo creo que esta frase ya lo dice todo. Todo mundo queremos llegar a tener esto, ¿no? Mejores habilidades físicas y mentales. Aunque vayamos aumentando la edad, aunque vayamos creciendo, pues siempre las habilidades mentales, la mente ahí va a estar y tenemos que reforzarla y tenemos que cuidarla en nuestros hábitos, como siempre, y como siempre sale a resurgir la buena alimentación, la hidratación, la ejercitación. Pero bueno, para hablar de este tema, qué mejor que dejarle la palabra a los expertos y darle la bienvenida a la doctora María del Socorro Vargas, que ya está aquí con nosotros. Doctora, ¿cómo está? ¿Cómo está, Claudia? Mucho gusto. Un gusto volverte a tener aquí. La primera vez en este año, pero es un placer poder acompañarlos. Te deseamos todas las bendiciones para ti, para tu familia, para tu trabajo, para todos los pacientes que llegan contigo, porque realmente los médicos tienen una labor hermosa que trasciende y que nos ayudan a mejorar la salud, y se te agradece muchísimo el espacio que haces en tu agenda para venir a compartir tus conocimientos, porque esto realmente es algo muy bueno que tenemos aquí para seguir creciendo en nuestro desarrollo personal. Así que gracias a ti, bienvenida. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos y excelente 2024. Así es, ¿verdad? Que vengan las bendiciones para todos. Aquí Piedras Negras, en la capital del estado, los que se unen por internet, fuerte abrazo a todos ustedes. Y fibromialgia. Vamos a hablar de ese tema. Algunas personas se cuestionarán, sobre todo si son médicos, ¿por qué una neuróloga hablando de fibromialgia si es una enfermedad que generalmente compete de primera instancia al reumatólogo? Fibromialgia es una enfermedad en la que nos habla de que existe un dolor crónico, con dolor crónico en cualquiera de las partes de nuestro cuerpo, que incluyen huesos, músculos, tendones. Todo, duele todo. Y entonces eso es una enfermedad que se llama así, enfermedad del dolor musculoesquelético crónico. Nosotros vamos a ver que es un trastorno que se caracteriza porque hay diferentes puntos del dolor. Neurológicamente nosotros estamos como planeados y todo orquestado en el cerebro como si fuera un mapa. Y entonces cuando encontramos dolor en un área, nosotros la relacionamos con determinadas zonas del cerebro. Pero cuando un paciente llega y dice, me duele aquí, ayer me dolió acá, me duele la pierna, me duele la cadera, me duele la rodilla, cuando hay múltiples dolores, pues la gente dice, con un término muy coloquial, tengo reumas, me duele. Y inmediatamente dicen, pues, ¿quién es el que debe de verlo? Bueno, el médico, pero el médico le dice generalmente, vaya con el reumatólogo. Y efectivamente es un dolor que compete a las estructuras articulares, y otras veces van con el traumatólogo, y otras van con el neurólogo o con el anestesiólogo que se dedica a controlar el dolor, los algólogos. Entonces todo eso es dentro de esta enfermedad.
pero es una enfermedad que cada vez se pueden hacer estadísticas en las que hay más personas que lo padecen en todo el mundo, y nuestro país no es la excepción. No predomina en un cierto tipo social ni un cierto tipo de raza, sino en dónde predomina más, en la mujer. De 10 personas, 9 son en la mujer. Y eso es un dolor que pueden presentar la gran mayoría de las mujeres, relacionados a veces con los cambios menstruales, con la calidad de vida, el tipo de actividad, pero el factor común denominador es cómo manejan el estrés de la vida cotidiana. De ahí pudiera estar pasando esto, por el estrés. Esa es una de las cosas que más se ha vinculado, y toda la gente dice, ay, el estrés lo que le va a producir es ansiedad, el estrés le va a producir depresión, el estrés va a tener, le va a dar un problema de intestino y colon irritable, alteraciones en la piel, neurodermatitis, pero el estrés cada vez se ha vinculado más con una afección directa del sistema nervioso. Entonces, a mí los pacientes me dicen, oiga doctora, pero ya llevo muchas personas que me dicen que tengo estrés y yo siento que tengo algún problema. ¿Por qué dicen que es el estrés? No es producto de mi imaginación, no es que yo tenga ansiedad, es que para que nosotros experimentemos la sensación de ansiedad, de angustia, de depresión, lo que nos está arrojando nuestro pensamiento, antes debió haber pasado por un proceso de interconexiones y producción de sustancias en todo el sistema nervioso. Y esas sustancias se han vinculado con que no estén en la producción y utilización adecuada o en la cantidad adecuada, hablando específicamente de la fibromialgia. Entonces, si yo tengo mucho estrés, mi sistema nervioso va a producir mayor cantidad de distintas sustancias que excitan a diferentes áreas del cerebro, y esas a su vez van a repercutir en la producción y estimulación de distintos órganos de mi cuerpo. Si yo no manejo esa excitación y ese estrés, esas sustancias van a producir un efecto negativo. Y en el caso de la fibromialgia van a afectar a los cordones nerviosos, como muchas de las otras cosas, produciendo un proceso de inflamación. Se inflaman las estructuras y entonces generan dolor. Pero estamos hablando dolor crónico. Dolor crónico en el que nosotros podemos encontrar que las personas llevan años diciendo yo tengo dolor. Y puede empezar con un dolor y no darse cuenta que es este padecimiento. Sí, generalmente es difícil. Es difícil el diagnóstico, porque como hay muchas cosas que nos producen dolor, pero si yo tengo dolor de este lado, en las piernas, la rodilla, la cadera, estoy con contractura de los músculos del cuello, tengo dolor de cabeza, pero además tengo ansiedad. De repente paso por periodos en los que me voy para abajo y tengo depresión, pero eso yo no lo digo, eso lo ven y dicen está triste. Sí, ya se le va a pasar. Se le va a pasar. Sí. Es parte en la mujer de sus ciclos menstruales, los cambios hormonales. La menopausia. La menopausia. El clima. El clima. Pero hay rangos de edad en los que podemos encontrarlo más fácilmente. Podríamos decir entre los 15 y los 50. Es raro que tengamos un hombre que tenga fibromialgia. Y no porque sean más valientes ni porque manejen mejor el estrés, sino porque la funcionalidad de su cuerpo, de su cerebro, sus hormonas y las sustancias que se producen están reguladas de manera diferente que en la mujer. Es decir, funcionalmente el corazón funciona igual, el riñón, pero lo que se produce, el aparato del cerebro, que es una zona, que es un aparato que se llama endocrino, en donde se liberan y se producen muchas sustancias, ese es diferente la funcionalidad en el hombre y en la mujer por diferentes patrones genéticos ligados a las características de ser hombre y mujer, pero también por la herencia. Entonces vamos
con un camino en que la mujer, podríamos decir, está predispuesta a presentar más este tipo de problemas? Sí. Si nosotros analizamos en el desarrollo de su vida cómo son las características de su conducta, de su personalidad, cómo es su autoestima, cómo se ve ella ante los grupos de gentes o cómo se comporta ante la sociedad familiar y los grupos sociales en la escuela y en el ámbito laboral. Todas esas situaciones que se fueron forjando a lo largo de nuestra vida en la estructuración y reforzamiento primero de ese carácter y el desarrollo de su personalidad, son patrones que se han vinculado con la predisposición, pero con una base muchas veces genética y modificada por el ambiente familiar. Modificada por el ambiente familiar, modificada por lo que está viviendo cada persona desde su infancia. Esas personas que a lo mejor sufrieron un bullying, hay personas que desde el kinder, primaria, secundaria sufrieron un bullying tremendo, se sintieron menos, no se sintieron parte. O sea, todo eso va a venir a mermar en esta situación, porque escuchamos a muchísimas personas que tienen el dolor crónico y que no se les quita el dolor. Con nada. De hecho, escuchamos, ¿no?, consultorios o clínicas del dolor. Exactamente. Y no se los quitas con nada. Entonces, no quiere decir que forzosamente la gente que no maneja bien esos aspectos va a desarrollar fibromialgia. ¿Quiénes son susceptibles? Las mujeres. ¿Por qué? Porque tienen además una serie de cambios hormonales que estimulan la producción de diferentes sustancias. La mujer desarrolla específicamente en el cerebro derecho, en los hemisferios derechos, desarrolla más capacidad auditiva, visual, con modificaciones de los patrones de sueño de acuerdo a las actividades que esté teniendo el cerebro hormonales, porque con fines de procreación y cuando tiene hijos. Entonces, en esos momentos, la actividad del cerebro tiene que adaptarse a una nueva experiencia, pero esa nueva experiencia va a alterar los patrones de sueño, los niveles de hormonas que se producen durante la gestación, en el parto, después del parto, durante la lactancia y la crianza. Entonces, todos esos factores contribuyen en la mujer a que maneje de forma no adecuada las emociones. Claro. O sea, todo viene a resurgir de las emociones. Y entonces los hijos generan un cúmulo de emociones satisfactorias, pero también desde enfrentarse a lo nuevo, la crianza, las enfermedades, o sea, un cúmulo de cosas que se comparten con la pareja, pero que se comparten de manera no equitativa. Es que no puede ser equitativa. Porque no puede ser, o sea, la mujer cumple una función y el padre cumple otra. Hoy en la actualidad han crecido y han cambiado los roles en cuestión de la participación del hombre en las labores de la casa y sobre todo de la crianza. Pero pese a eso, siempre recae emocionalmente. Claro. ¿Cómo? Pues los hijos. Sí, pues también son los 9 meses de embarazo. Ese vínculo que se relaciona tan fuertemente. Las hormonas, el nace, el pecho, leche, en lo que tu organismo vuelve a su normalidad, que normalmente te recomiendan 2 años si fue cesárea para tener otro, que luego de repente se viene de volada otro. Pero vamos a una pausa y no se vayan, estamos hablando de este tema tan interesante y estamos aprendiendo cada vez más para ir evitando, ir mejorando, ir conociendo. No te vayas, ya volvemos. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas.
valioso porque aunque esté lejos, nos une. Mi INE es valioso porque mi país me importa. Es importante tener mi INE porque es mi derecho de ejercer mi voto desde acá. Si tienes familiares o amigos que viven en el extranjero, avísales que pueden registrarse para votar de manera postal, electrónica o por primera vez de forma presencial. Consulta las sedes en votoextranjero.mx. Mi INE es valioso Porque mi voto Es mi voz en México. Hoy es el día perfecto para el nacimiento de tu bebé en Maternidad La Piedad. Comprar tu voto a cambio de dinero o despensas. Condicionarte los programas sociales. Recoger o retener tu credencial para votar. Son delitos. No los permitas. Cero tolerancia a los delitos electorales federales. Denúncialos a la FICEL al 800-833-7233 y ficenet.fgr.org.mx. Fiscalía General de la República. Aprovecha nuestra oferta educativa en la Universidad de Durango Campus Piedras Negras, donde trabajar y estudiar sí es posible. Licenciaturas semestrales, odontología, medicina, oferta educativa modalidad sabatino, nutrición, fisioterapia, cosmetología. Iniciamos en febrero y agosto del 2024. Tramita tu ficha. Libramiento Manuel Pérez Treviño, frente a la Plaza Innova. Si sientes que este gobierno no te representa, si estás a favor de la vida, los valores mexicanos y la defensa de la familia, si crees en la libertad, el respeto a la propiedad privada y el trabajo bien pagado, si quieres una educación de calidad y el regreso del Seguro Popular, somos gente de acción por un Coahuila de familias fuertes. Súmate con nosotros, juntos y contigo. Unidos por un México mejor. Cambiemos el rumbo. PAN. Y seguimos aquí en tu programa Construye tu Camino, abrazando la vida, felices porque estamos aquí hablando, felices porque estamos hablando con una gran doctora que viene y nos hace un espacio para seguir apoyándonos en tu programa. Y bueno, interesante lo que estamos hablando ahorita de la fibromialgia, todo lo que estamos hablando de la genética, pero también de las emociones. Está complicado, ¿no? Es complicado y desgraciadamente frecuente. Si nosotros viéramos esa imagen de la primera que tenemos donde dice fibromialgia, me gusta porque ahí vemos a una persona del sexo femenino acurrucada en un rincón con una expresión muy especial. Y como la posición fetal, ¿no? Esa, el temor, pero el encogecimiento del cuerpo para tratar de protegerse y demostrar con la cara lo que está sufriendo esa persona, que se queja siempre de dolor. Es un dolor que no mata, pero es un dolor que nos puede llegar a hacer de incapacidad. Si nosotros viéramos la siguiente, ahí podemos observar que es un dolor musculoesquelético crónico. Vean, no hay hombres, hay mujeres. Sí. Y se quejan de dolor en el hombro, en la espalda, en todo el cuerpo, en la región lumbar, y ahí en la quinta imagen una fisioterapeuta tocando, y acá en la última imagen donde nos enseña que los músculos es el punto clave, el músculo y su unión en donde se produce el dolor. Generalmente hay muchas clasificaciones, pero hay una clasificación en que dice, para que nosotros hablemos de fibromialgia, la persona debemos de localizar por lo menos 18 puntos dolorosos en su cuerpo. ¿Cómo? Para 18. poder pensar. 18 es decir, que me duele aquí, que me duele aquí, que de repente la mano, no simultáneos, pero que referimos que un día me duele rodilla, aquí, la cadera, la rodilla, el pie, el tobillo, la cabeza, el cuello. Entonces, si nosotros representamos un esquema y le decimos al paciente, oiga, díganos en dónde está teniendo el dolor, aquí. Entonces la sumatoria de por lo menos 18 puntos nos hace pensar, caray, eso ya no hay una enfermedad propiamente que me produzca lesión en tantas partes. Wow, en 18 partes, doctora. O sea, cuando de repente escuchamos personas que se escucha mucho el dolor lumbar, ¿no? Acá también acá en el cuello, en el hombro, que a veces no,
aún con cirugía y todo. Hay dolor. Y no se puede. Y que la gente además diga, oiga, es que me amanezco y siento que el cuerpo está apretado, rígido, mis manos como que necesito que circule la sangre, así es el término. Y a veces me siento muy triste, tengo ansiedad, me preocupo por todo, tengo todo resuelto o está bajo control, sí. Y sin embargo sigo con esa sensación de una angustia. Y eso a veces me repercute en que yo tenga problemas para poderme concentrar, como que ando tan distraída que se me olvidan las cosas. Y no me estará dando una demencia, no tendré Alzheimer. Híjole, es que luego cuando se empieza a cavilar, ahí es el punto importante, ¿no? Porque empezamos a creernos cosas que no sabemos, pero cómo, por ejemplo, detectar o cómo decirles a las personas si están teniendo, hay personas que dicen, me duele todo, y a lo mejor no se han puesto a pensar, como lo que dijo usted ahorita, son 18 puntos los que te duele todo, sí. Porque a veces te dicen, es que me duele todo, tengo un dolor crónico, y viven con el dolor. Sí. Sí, y a lo mejor ya hasta se acostumbraron al dolor. Y el dolor es una palabra un poco subjetiva, porque nosotros no podemos decir, me duele a mí, y ya al sentir ese dolor, ya sé, la intensidad del dolor es de cada persona, tiene la capacidad para percibir y ser más susceptible a dolores pequeños y dolores grandes. Hay gente que es muy, muy valerosa, y su umbral del dolor es muy alto. Y entonces no experimenta, dice, ¿cómo te puede doler por eso? Y a otras personas con una astillita, bueno, sí, sufren. El umbral del dolor, pero cada quien lo tiene diferente. Por eso no podemos compararlo. Tiene porque todas las personas tenemos resiliencia. En sí. Unas a lo mejor se extiende más que en otras. Otras dicen no puedo y ya se quedaron con la mentalidad de que no puedo. Eso que empezamos a cavilar y a pensar y a hablar, y pues eso no nos va a ayudar. ¿Qué le recomendaría a esas personas? ¿Cuál es el doctor, la especialidad exacta para empezar a atenderse eso? Primeramente se tiene que pensar si realmente existe una alteración orgánica. ¿Y cuál es la enfermedad que más frecuentemente lo produce? Las enfermedades de tipo reumático. ¿Cuál? La más popular y conocida, la artritis. Artritis de las distintas modalidades, pero la artritis reumatoidea. Entonces, eso hace que muchas veces el médico, después de su médico de familiar, entren en primer contacto con el especialista en reumatología. Y no es porque la enfermedad tenga que ser de descarte, pero en lo que se tiene que demostrar es que no tengamos alteraciones en nuestros exámenes que justificaran la presencia de una enfermedad reumática como polimiositis, dermatomiositis, artritis, lupus y todas las enfermedades inflamatorias dentro del área reumatológica. Entonces, generalmente dicen, bueno, pues no, salen sus exámenes que no son ni de aquí ni de allá, o sea, no se evidencian más que hay un proceso inflamatorio, pero no se diferencia entre cualquiera de las enfermedades reumáticas. Está complicado. Por eso no es tan fácil muchas veces. Se tiene que ir con varios doctores o con varias citas. Y entonces el reumatólogo piensa, si no entra dentro de estos patrones y reúne los criterios que ya solicitamos para pensar en fibromialgia, y es mujer, pues hay que pensar en descartar fibromialgia. Claro. Que además no solo participan los fenómenos de dolor, sino que la persona que lo padece empieza a tener, por la presencia crónica del dolor, ciertos datos de lo que se llama neuroticismo, es decir, empieza a tener una conducta un poco exacerbada, neurótica, de poca tolerancia, irritabilidad, asociada a la ansiedad, y a otra cosa de que se llama lexitimia, que nosotros no podemos decir, siento esto y expreso
Me duele, pero no puedo expresarle cómo me duele y de qué intensidad. O sea, es difícil también que expresen. Exactamente. Que puedan expresar lo que están sintiendo. Exacto, esa es una de las características. Y otra de las cosas que nos hace llevarnos a pensamientos catastróficos. Algo nos va a pasar. Yo sé que es algo grave. Es que eso nos pasa. Sientes una bolita y bueno, ya estás pensando. Pero muchas de las cosas ahora se ha vinculado pues al exceso de información en la computadora. La gente siente algo y eso magnifica las cosas y le hace que tenga pensamientos catastróficos. Claro. Que es una más en la bolsita de los datos que nos hacen pensar en fibromialgia. Entonces, la gente va al médico y todo. Esta enfermedad, la OMS la reconoció como tal, ya bien constituida, hasta 1992, siendo que existe desde toda la historia. Y hasta el 92 es cuando ya la reconocieron como una enfermedad y la colocó dentro de los manuales y acervos en los que se describía francamente como una enfermedad y no un producto de la adaptación. O sea, es prácticamente nuevo. Nuevo. O sea, pobre las personas que lo estaban padeciendo anteriormente porque pues no les iban a encontrar nunca nada. No, siempre multitratadas y polivistas por todo el mundo. Ya pasaron por todos. Claro, hay que separar. No quiere decir que sea la persona que tiene ansiedad, angustia y depresión. Eso es otro rubro. Pero ese es uno de los componentes. Es tan frecuente que hasta el 2 o el 4% de la población con mayor predilección femenina a nivel mundial pueden tener fibromialgia. ¿A partir de qué edades es normal? Desde los 15 hasta los 50, a veces de los 20, 19 a los 50. Y ahí hay que hacer una connotación. Si ponemos más en la mujer, en esa época considerada reproductiva, ¿qué estamos hablando? Que se está vinculando importantemente con los cambios hormonales de carácter femenino. La época en que para los 15 la mujer ya empezó a menstruar y para los 50 o 55 culmina su menstruación. O sea, ahí es el tiempo latente, en donde es más latente. Pero ¿por qué aparece específicamente en ese tiempo? Es donde todavía no se ha podido dilucidar que esté íntimamente relacionada con que haya más estrógenos, menos estrógenos, no. Aquí nosotros tenemos la prevalencia del 2 y el 4% más frecuente, vean, 9 a 1. O sea, por cada 9 mujeres que tienen, uno es un hombre, hay un hombre. Y en diferentes países hay prevalencias de acuerdo a los grupos, pero en los que tienen acceso a la información y en los que ya está codificada la enfermedad. Y el grupo más alto empieza entre los 25 y los 50, puede ser desde los 15 años, pero a los 25 decimos alcanza el top de su maduración, pero también se vincula con que cambian los procesos en el ámbito familiar, escolar y laboral, entran en el rubro de la mega responsabilidad. ¿Cómo estamos manejando la ansiedad, la angustia ante las situaciones que nos enfrenta la vida cotidiana y la suma de responsabilidades en las que ya tenemos que afrontar? Es como lo que me comentábamos hace un rato. Un muchacho termina, en el caso de que hayan estudiado, de que terminen, pero ya están enfrentándose al ámbito laboral. Claro está que mucha gente tiene que trabajar desde muy jovencitos, pero una mujer que ya está sometida a trabajo en el hogar, trabajo en el área donde se desempeñe con sus servicios y el trabajo en la crianza, pero mujeres que no tienen crianza, que no tienen hijos, también padecen fibromialgia. Todo. Aquí estamos recibiendo, antes de irnos a corte, el mensaje de una persona que dice, las personas lo consultan y le dicen al médico tal cual lo que leyó, pudiendo ser otra cosa. Hablando de esto, ¿no? De lo que dice que muchas veces nos vamos al Google y entonces nos llenamos de información y a veces llegas y le dices
Sí, literal, como dice aquí la Yo persona. tengo esto y esto y esto. Es que, porque aquí dice casi creo, no, esto y esto, Sí. pero gracias por mandarnos tu mensaje. Sí es cierto, tenemos que ir con los especialistas, con los que realmente pueden diagnosticar, te pueden ayudar. Y vamos a una pausa, no te vayas, está muy interesante el tema. Ya volvemos. Aquí sí carga bien rápido, no como la que carga mi tío Felipe. Sí, el servicio es muy bueno y no te falta ningún mililitro. Y es la misma gasolina. La de Pemex tiene 7 agentes aditivos que le da un mejor desempeño a tu motor, lo cuida y lo limpian. ¿Por qué no todos cargan aquí? Eso sí no sé, hijo, ideas raras que se hace la gente. La mejor gasolina está aquí y está en Pemex. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. En Coahuila nuestros gobiernos cumplen. Y hoy contigo escribimos una nueva historia con el PRI. Una historia de trabajo en equipo con la ciudadanía, de resultados, de trabajo y estabilidad, de seguridad y paz, de unidad entre nuestra gente, de temple y fuerza ante la adversidad. Eso es el PRI Coahuila. Y trabajamos con todo en una sola dirección, para adelante. Con el PRI, Coahuila va al siguiente nivel. Aquí cumplimos. PRI. Es tiempo de pagar el predial. Aprovecha descuentos del 15% pagando en enero, 10% en febrero y 5% en marzo. Llévate un seguro de vivienda contra desastres naturales de hasta 160,000 pesos. Y muchas sorpresas para todos los contribuyentes cumplidos. Paga en Presidencia, recaudación de rentas, en la Infoteca, en CIMAS y CIMAS Año 2000. O más fácil, paga en línea en www.contupago.gov.mx. Si pagas tu predial, todos ganamos, porque Piedras Negras... Las mexicanas y los mexicanos somos observadores, cuidamos todo lo que hacemos. Por eso nos pintamos solos para vigilar las elecciones. Cuando tú participas observando las elecciones, ayudas a dar certeza y tranquilidad a tu familia, colonia o comunidad. Infórmate en observadores.ine.mx, conoce las modalidades y regístrate. Tienes hasta el 7 de mayo. En estas elecciones, con mi INE, participo. INE. Quality Inn Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad, se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nichols, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality Inn cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality Inn, un lugar especial para tu evento especial. Hijo, ¿cómo te fue en la escuela? Mejor cuéntame un cuento. Había una vez una familia que viajaba en un bote por el mar, cuando de pronto... ¡Surge el ogro! Sí, el ogro. Que tenía aleta de ballena y lanzaba lumbre como un dragón. Y en eso aparece la legión que cuidaba la bahía. Y provocan con sus poderes una ola gigante para que el bote se para. Que no te cuenten, cuenta tú. En el Instituto Electoral de Coahuila queremos contar contigo. Seguimos hablando aquí con la doctora Socorro, María del Socorro Vargas Martínez, neuróloga, y estamos hablando de este tema tan importante, la fibromialgia, ¿cierto? Exacto. Que una enfermedad pues difícil de detectar, que tiene que también ver con los genes, con las emociones. A mí me llamó la atención que se debe de checar o diagnosticar o darnos cuenta que en 18 puntos hay dolor. Hay dolor, que la gente a veces no puede expresar ese gran dolor que tiene. Exactamente. Y que a veces es difícil detectarlo, como decíamos en el mensaje que nos llegó ahorita, ¿no? Muchas veces buscamos en el internet y pensamos que tenemos algo, la cavilación, el miedo de pensar que tengo, no estoy bien, me va a pasar algo. ¿Cómo podemos calmar un poquito o darnos cuenta de qué hacer si siento un dolor crónico? Pues ir al médico. Primeramente,
es ir al médico y pensar en que sea una persona calificada. Muchas veces la gente se basa en las recomendaciones de los amigos, de que yo he tenido, tómate esto, úntate esto, haz muchas cosas que no son generalmente malintencionadas, pero que permiten que pase mucho tiempo y deterioran la calidad de vida de la persona. Se dice que hasta el 5% en la actualidad de los pacientes que padecen dolor crónico van a la consulta. Es decir, están en una consulta el 5%. Muy poquitos. Muy poquitos. Entonces ¿Y se no tiene será que buscar. que es un dolor que no sabes qué es y que no sabes, pues bueno, diagnosticarlo lo diagnostica el doctor, pero que no sabes definir, es que me duele aquí, es que me duele allá, es que es aquí, porque te duele todo y no sabes a dónde correr? Pero al decir me duele todo, la gente a veces lo minimiza, porque dice, me duele todo, pero no me incapacita para mover, para cargar, para hacer mi trabajo, conducir. Se acostumbran a vivir con el dolor. Entonces la gente vive crónicamente con dolor. Solo cuando aumenta la intensidad es cuando recurren. Pero muchas veces dentro del ámbito de la familia, le dice, en el caso de que exista una pareja o que haya un familiar, me duele esto, ok. Al otro día, oye, me duele acá. Oye, me duele acá, me duele aquí, van cambiando y la gente desgraciadamente es una de las características del ser humano, se cansa. Sí. Y entonces la gente con la que conviven, dime a ver ahora qué te duele. Entonces no le creen. Dicen, pues siempre se está quejando del dolor, está neurótico. Es que es mujer, todos se quejan. No estoy hablando ni de que se estigmatice ni nada, pero es la conducta humana. En el caso de que le duela al hombre, pues la mujer también, o los papás, ay, hijito, ¿ahora qué te duele? Y la gente primero corren, lo atienden, hombre o mujer, pero ya después dicen, pues bueno, pues, ay, nada más que te vaya bien. Sí. Entonces viene el hartazgo de oír que una persona siempre se queja, entonces automáticamente se hace un caparazón y se dice, pues mejor no lo externo, pero estoy viviendo siempre con dolor, pero una persona con dolor no va a funcionar igual que una persona que no tiene dolor. Hay personas que viven con un dolor crónico siempre y luego se someten a cirugías. Sí, y salen y siguen teniendo el dolor. De la columna, del hombro, de la rodilla, dependiendo. Tienen la cirugía y piensan que van a quedar ya y se les va a quitar automáticamente el dolor y a lo mejor aminora el dolor de esa área, pero sale otro. Sí, entonces aquí... ¿Cómo descartar? Precisamente, si uno va de primer contacto con el médico y lo envía, dice, esto que les duele todo, las articulaciones, los músculos, pues vámonos al reumatólogo y hacen lo correcto. Y el reumatólogo creo que es el especialista que tiene que orquestar esta determinación diagnóstica y podernos decir, ¿estamos por este camino o no? Cuando le toca, es más frecuente que sea con el reumatólogo. Pero el problema es diferenciar si existe o no una patología, una enfermedad que esté afectando a los cordones tendinosos, a los músculos. Ok, el reumatólogo lo descarta. Pero predomina el dolor de la rodilla. Vámonos con el traumatólogo. El traumatólogo que si los meniscos, que las cápsulas, está bien. Pero ya también ellos son avesados en decir, ok, es su rodilla, oiga, pero ahora le duele el codo, ahora el hombro, ¿qué es esto? Entonces hay que buscar, ¿sabe qué debe de ser de los nervios? Vaya con el neurólogo. Y el neurólogo, en última instancia, pudiera ser el que contribuya a reforzar el diagnóstico primero de la reumatóloga o reumatólogo, pero ellos muchas veces por descarte dicen, entonces, ¿con quién tienen que apoyarse? Pues ya sea con el neurólogo, el psicólogo, el psiquiatra. En algunos casos extremos en los que se esté acompañando de otro tipo de enfermedades que son los que nos están favoreciendo el que no mejore esa conducta de manejar el estrés. Pero entonces ahí ya tenemos 3, 4 doctores.
Y el psicólogo. Diferentes opiniones. El psicólogo, y luego dicen, bueno, pues entonces vamos a mandarlo. Cuando ya no pueden, se lavan las manos, dicen, ahí vayan con el psicólogo y el psiquiatra para ver si ellos nos ayudan. Entonces se vuelve una búsqueda constante de una respuesta. Aquí lo importante y lo que siempre sale a relucir son las emociones y los duelos inconclusos. Exactamente. ¿No? Duelos en cualquiera de los ámbitos. Sí, en cualquiera. Y depende también, como dice usted, el umbral del dolor y depende también la resiliencia de cada quien, pero de que existe esta enfermedad, existe, y hay cura, se puede mejorar si se detecta con más tiempo, porque a lo mejor fui de un doctor, otro doctor, y ya para cuando me lo diagnosticaron a lo mejor pasó N años o N número de días. ¿Eso te afecta? Sí afecta en el sentido de calidad de vida, no afecta en el sentido de aumento de la mortalidad y eso no. O sea, la gente no se va a morir del dolor, va a tener una conducta de modificación de su ámbito familiar y laboral secundario a tener el dolor, y también va a tener un impacto en la vida de relación. Claro. Y entonces vuelve un círculo vicioso, o sea, tengo ese impacto, se deteriora, eso agrava mi ansiedad, mi angustia, y se vuelve una bola de nieve que va creciendo. Dentro de los factores que contribuyen a que nosotros podamos desarrollar fibromialgia y crónicamente se pueda determinar o acercarse un poquito más a las ciertas causas conocidas hasta ahora, que son la génesis del dolor, está la afectación del sistema nervioso. Y se da un proceso lento, crónico, pero evolutivo de una causa inflamatoria. Se inflama de tal manera que se afecta una estructura muy importante y se conoce que hay un sistema que se llama neuroendocrino, es decir, la glándula que rige a nuestro cuerpo es en el cerebro, ella produce las sustancias. Entonces, nosotros vamos a tener que esas sustancias van a tener un factor de mucha acción en nuestro sistema nervioso autónomo, el que está regido por lo que se ha conocido desde la infancia, que nos dicen el sistema nervioso simpático y parasimpático. Es una prolongación si te del afecta, sistema nervioso. todo, porque son todos los cables, ¿no? Sí. El cuerpo humano es perfecto, entonces todos los cables que se van por todas partes está afectando ese sistema nervioso. Pero se ha llegado a la conclusión que ese sistema nervioso que está rigiendo la producción de sustancias no está en un equilibrio, está en un desbalance. Y eso condiciona que haya procesos inflamatorios y de mayor excitación en distintas áreas, que involucran al tubo digestivo también, con un problema de gastritis crónica, colitis nerviosa, muchas qué cosas. Tremendo, doctora, qué tremendo. Pero afecta todo. Pero se ha vinculado que hay el factor que puede ser de predisposición genética. Han buscado genes que estén vinculados, pero diríamos, 9 de cada 10 mujeres tienen esos genes, que aquí lo que se ha relacionado es gen que está relacionado con los factores X de los cromosomas, lo que define sexo femenino y masculino. Qué increíble toda la información que estamos teniendo, pero vamos a una pausa y ya llegamos, volvemos para hablar un poquito de recomendaciones y del tratamiento. De tratamientos, de qué se puede hacer si usted conoce a una persona así, si estás teniendo dolores, no es para que se asusten, es simplemente para ir descartando, ir conociendo todos juntos. No te vayas, ya volvemos. Sí, porque ahorita, y no tendré eso, porque no. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos punzocortantes envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. A ver, según tu experiencia, ¿quiénes somos más complicados?
Nosotros los inocentes, sacrosantos, virginales, hombres de Dios, pequeños querubines que Dios te dio para terminarlos de criar, o ustedes, inocentes mujeres. Mujeres difíciles, hombres complicados, con el doctor César Lozano. Este próximo 15 de febrero a las 7 de la tarde en el Teatro de la Ciudad. Evento a beneficio de Omnia, Casa del Niño, Orfanatorio Casa de Nazaret, Bancos de Alimentos de México y Mano Amiga. Boletos a la venta en Ashley Furniture Home Store. Mujeres difíciles, hombres complicados del doctor César Lozano en Piedras Negras. Una gota de ayuda con Cimas hará la diferencia. A la hora de pagar tu recibo, lo que gustes puede ser tu donativo. Lo que dones y agradeces es una gran aportación. Y todos juntos, apoyar su educación. Una gota de ayuda con Cimas hará la diferencia. Una gota de ayuda con Cimas. Vive la experiencia República. En nuestro menú, una exquisita variedad del mar y de la tierra. En el área de bar, buena mezcla de música y sabor, amplias instalaciones, terraza y área de niños. Esto es una verdadera experiencia República. Visítanos en maternidadlapiedad.com y aprovecha los paquetes de inicio de año. Cuando la vida te pone a prueba, necesitas abogados con experiencia. Si has sufrido un accidente de coche, llámanos hoy mismo para una consulta gratuita. En González y Asociados te ayudamos a obtener la compensación que mereces por los daños que te causaron. Cada cliente es como parte de nuestra familia, y en González y Asociados la familia es primero. No te enfrentes a esta batalla solo. González y Asociados. Y llegamos al final de la entrevista. Estamos, impactados, ¿no?, con toda la información que estamos escuchando, porque realmente la fibromialgia. Gracias. Es que no la quiero ni decir. Ya me asustó un poquito. El poder detectarla, qué difícil. Y entonces, ¿cómo poder llevar una vida, una mejor calidad de vida, si es que las personas son diagnosticadas con esto o lo tienen y difícilmente son diagnosticadas? Esos dolores crónicos y todo, ¿qué nos recomienda? Hasta el 75% de los casos no han sido diagnosticados. Eso y el asusta. 80% se asocian importantemente a fatiga crónica y trastorno del sueño. Ya eso nos dice que puede haber algo que se sume a los 18 puntos dolorosos. Ya cuando nos dicen esas dos cuestiones, y todo lo demás de la historia clínica. Y no se mejora el dolor. Y no se mejora, y tiene algunos exámenes que ha hecho el reumatólogo y dicen, tiene varios procesos inflamatorios, pero no se definen. Eso contribuye. Y hacemos una escala de gravedad del dolor y nosotros decimos, bueno, estamos pensando en fibromialgia. Una vez que ya pensamos el diagnóstico, y hay unas escalas que son escalas del dolor, en la que nosotros marcamos puntos, creo que ahí viene en una de las diapositivas, dice fibromialgia diagnóstico, y hay los puntos en donde más la gente se queja de dolor, ya tenemos otro elemento para pensarlo. Y el diagnóstico tiene que ser diferencial, muchas de las veces con otras enfermedades, y hay muchos tratamientos que se han intentado, tratamientos sintomáticos, no tratamientos propiamente de la causa. ¿Por qué? Porque no se sabe bien por qué una persona modula más el dolor o no, y bajo qué circunstancias bioquímicas está actuando. Lo que sí se ha vinculado importantemente es con una disfunción de la serotonina, que es un eje fundamental en la síntesis y acción de muchas sustancias que van a tener un efecto directo sobre varios órganos de nuestro sistema, de todo nuestro aparato. Entonces, se ha buscado en el que hay un patrón, el que se liga a la genética, que la mujer en la información genética X, ¿sí?, va a producir una alteración en ese gen, en la síntesis y utilización o producción de la serotonina. Por eso se vincula a alteraciones del sueño, tendencias a mayor ansiedad, muchas cosas. Entonces, de tal manera que si nosotros
pensamos en eso, bueno, los medicamentos que se han utilizado están encaminados a disminuir esas sustancias o a ponerlas en un poquito de resguardo para que tengan menos efectos. Y generalmente son los medicamentos ansiolíticos, los que quitan la ansiedad, y los antidepresivos. ¿Eso beneficia? Muchísimo. Y entonces, por lo que está diciendo de la serotonina, que pues es un neurotransmisor que pues es que son nuestras drogas que tenemos, ¿no? Nuestras medicinas ¿Cómo funcionamos? Que tenemos innatas, que las tenemos gratis y que a veces no sabemos cómo explotarlas, simplemente con un fuerte abrazo y ahí estamos soltando oxitocina, serotonina, ese alimento que nos gusta comer, ese cafecito con la comadre, ese buen masaje que nos puedan dar, ese hablar de tus emociones y entonces darte cuenta qué es lo que estás padeciendo, cuál es ese duelo que no has podido superar, o esas creencias limitantes que traes desde la infancia y que nadie te dijo que tú eras responsable de eso y a veces las adoptas como si fueran tuyas. Todas esas cosas contribuyen a minorar la liberación o producción en mayor cantidad de las sustancias excitadoras que van a conducirnos a la ansiedad crónica y que van a derivar en la creación de muchas enfermedades. Claro. Y ahí lo que nosotros podemos hacer es coadyuvar con terapias de demostrarle al paciente que tiene un problema, que no es producto de su imaginación, que ese problema se está haciendo tangible mediante la degeneración de pequeñas fibras del sistema nervioso, que son los nervios más pequeñitos, y se llama una microneuropatía. Y esos nervios llevan la información hacia una estructura central en el cerebro que se llama el tálamo. Entonces, si esos nervios están llevando una información errónea, ¿qué vamos a hacer? A tratar de tener esa información, esté un poco más tranquila en la liberación de los neuroreceptores y también de los transmisores. Entonces, nosotros vamos a dar tratamientos que ya están aprobados científicamente a lo largo de los años, que van a ayudar. No todos los medicamentos ayudan. No se debe de dar tratamientos como que dicen, ya me dieron un diazepam, bueno, del grupo de las benzodiazepinas, ya me dieron alguna alprazolam en formas genéricas. ¿Por qué? Porque a veces el médico, ante la imposibilidad de darle un nombre y un apellido, puede cometer la equivocación de decirle, ok, lo voy a tranquilizar, pero eso sabiendo que podemos hacer una dependencia a los fármacos, y eso no le va a ir bien a la paciente a largo plazo. Entonces nos conviene enfocar el tratamiento en tratar de disminuir crónicamente las sustancias que son excitadoras, y se hace por medio de terapias de adaptación, terapias de conducta, el hablar, el expresar, el poder identificar, a mí me duele esto y me duele aquí y lo siento como este tipo, y irlo clasificando, y de esa manera nosotros ayudarle con una terapia con medicamentos que hay de distintas índoles, y medicamentos que modulan la conducción nerviosa también hacia los centros receptores para que controlemos el dolor. Entonces, sí se puede controlar el dolor y sí se puede tener una mejor calidad de vida, no dejando pasar todos estos puntos que acabamos de mencionar ahorita, y obviamente asistiendo con los especialistas de la salud y no estar inventando o viendo, ¿no? Entonces, o teniendo acá el pensamiento dándole de que vuelta al algo disco. Catastrófico va a pasar, porque pues ya realmente el vivir con dolor pues es no te ayuda en tu calidad de vida. Doctora, pues queremos agradecerle el que haya estado con nosotros. Demasiada información, ¿no? Que a veces como que nos cuesta un poquito digerir, pero cada vez que viene nos va ampliando un poco más nuestro conocimiento. ¿Y si pueden pasar esta nada más? La última la podrán para pasar. Que la puedan leer, que dice pronóstico. ¿Pronóstico? ¿Se pudiera poner esa, Juanito? ¿Qué dice ahí, doctora? Fibromialgia, pronóstico. A ver si se pudiera poner esa última. Nada más para concluir, para que pudieran ver. Y para cerrar, muy bien. Vamos a ver entonces el diagnóstico, si quiere lo puede ir leyendo. Ahí está. Aquí está, mire, nada más agregar que muchos factores demográficos, psicosociales, van a tener un impacto en nuestro desarrollo, y en general se considera que el pronóstico es malo
para la función de los pacientes, no para la vida. Es una enfermedad de larga duración, está relacionada con el estrés y se presenta en los ámbitos donde existe ansiedad y depresión crónica. Eso nos lleva a evitar producir ausencias en el trabajo, que podamos caer en la dependencia de alcohol o de algunas drogas de cualquier índole, desde las que son para dormir, y nos van a llevar a un deterioro de las funciones de adaptación familiar o laboral. También podemos tener problemas en la memoria, derivado del uso de ciertas sustancias o la capacidad de concentración que nos da la misma enfermedad. Los pacientes con fibromialgia tienen más posibilidades de ser hospitalizados por cualquier otro motivo que no sea la fibromialgia. Es decir, pueden tener cualquier otra enfermedad, pero la fibromialgia no los va a llevar a una hospitalización. Wow, pues yo creo que con todo esto ya nos queda un poquito más claro. Muchísimas gracias de nuevo, doctora, por haber estado con nosotros. Le volvemos a hablar. Claro para que que sí. venga a compartir más de sus conocimientos con nosotros. Y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros en un programa más de Construye tu Camino, Abrazando la Vida. Pasa esta información a aquellos que piensas que lo pueden solicitar y nos vemos el día de mañana. Que sigas pasando un estupendo día. Bye bye.